Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Karen Denise Wells. Haskell es uno de los 77 condados del estado de Oklahoma, en Estados Unidos. Dentro de él hay un pueblo que lleva el mismo nombre y fue allí donde nació el 22 de septiembre de 1970 Karen Denise Wells, quien desde muy corta edad se hizo llamar por su segundo nombre, Denise. El pueblo de Haskell es pequeño y su población no supera los 4,000 habitantes. Residen en casas ubicadas junto a campos de algodón, comercios familiares y, según las reseñas, los lugareños poseen un espíritu comunitario arraigado en los valores familiares y la buena voluntad. Sobre su vida solo pudimos conseguir algunos trazos y comenzaremos por resaltar que Denise creció en un núcleo familiar pequeño con sus padres William y Diorma Wells y un hermano menor. Según relatos de su propia madre, de pequeña era una niña amable y curiosa que estaba muy unida a su familia. Sin embargo, a medida que fue creciendo, no escapó de los embates de la adolescencia y la etapa de rebeldía la superó. En ese andar se encontró con gente equivocada, que le hizo escoger el camino incorrecto. Sus notas en el colegio desmejoraron y a la par comenzó a beber y a probar algunas drogas. Ese comportamiento creó tensión en la relación con sus padres, que tampoco estaban pasando por un buen momento como pareja. Las cosas no mejoraron entre William y Diorma, que finalmente optaron por divorciarse. Esa noticia no fue bien recibida por Denise, que poco después decidió mudarse a Dakota del Sur y vivir con su padre, aunque algunas fuentes aseguraron que vivió con su tía. En su paso por Dakota, cometió errores y tuvo problemas con la justicia. Se desconocen las circunstancias exactas que la llevaron a transgredir las leyes, pero terminó con antecedentes penales y libertad condicional, tras ser declarada culpable de falsificación de cheques. De acuerdo a lo que reseñaron algunos medios, durante esta etapa de su vida, el consumo de sustancias ilícitas, las malas decisiones y los fracasos amorosos fueron la constante, y en medio de todo ese caos, con solo 21 años, Denise quedó embarazada. En 1999, regresó de forma permanente a su pueblo natal y reveló a la familia que sería madre soltera, pues en ese momento el padre de su bebé ya estaba fuera de la escena. Pocos meses después, dio a luz a un niño, al que llamó William. Todo parece indicar que la llegada de William generó un significativo cambio en la forma de vida que la joven había estado llevando. Denise era una madre devota que amaba intensamente a su bebé y hacía lo necesario para que creciera sano y protegido. En ese intento por rehacer su vida, consiguió un trabajo a tiempo parcial en el aeropuerto de Haskell. Lamentablemente, la madre soltera no duró mucho en ese empleo, pues al poco tiempo de estar allí, inició una relación sentimental con su jefe, de quien solo se sabe que se llamaba Michael y era un hombre casado. En ese momento de su vida, Denise
fue descrita por los más allegados como una joven con una sonrisa hermosa y reconfortante y una capacidad inmensa de hacer que la gente se sintiera cómoda y segura. Una mujer dedicada a su familia y siempre fiel a sus amigos. Precisamente, una amistad de años reapareció en la vida de la joven madre para cambiarlo todo. En abril de 1994, Denise recibió una llamada inquietante de su vieja amiga de la secundaria, Melissa Shepard, quien para entonces tenía 24 años y vivía en Nueva Jersey, a donde se mudó desde que ambas salieron del colegio. Pese a la distancia física, se mantenían en constante comunicación, hablaban sobre sus intimidades y se apoyaban. En esa oportunidad no fue diferente. Melissa, quien trabajaba como bailarina en un club nocturno en el condado de Bergen, estaba pasando por un momento de crisis personal. Aparentemente, tenía problemas de abuso de sustancias y deseos de poner fin a su existencia, por lo que buscó consuelo en su amiga. Denise sintió que la angustia de Melissa requería su atención inmediata y decidió emprender un viaje de aproximadamente 2.250 kilómetros de distancia para ir a darle soporte emocional. El 10 de abril de ese mismo año, la madre soltera alquiló un auto marca Plymouth Acclaim de color blanco, le explicó los motivos de su viaje a la familia y dejó a su bebé de 14 meses al cuidado de su madre, a quien le aseguró que estaría de vuelta en Haskell a más tardar en 4 o 5 días. No era extraño que Denise hiciera este tipo de cosas y tampoco constituía un motivo de preocupación, ya que la joven estaba acostumbrada a conducir largas distancias. Tomó la vía a Nueva Jersey y a partir de ese punto, los datos de lo que ocurrió son un tanto confusos. Según se supo, la joven madre emprendió el viaje por una ruta que no conocía. Como resultado, pese a que ella y su amiga estaban en constante comunicación durante todo el recorrido y Melissa le daba indicaciones, se perdió en varias oportunidades. En algún punto del largo viaje, Denise decidió que no quería seguir conduciendo. Se sintió agotada, hambrienta y se dio por vencida, aun cuando al parecer le faltaban unas pocas horas para llegar a su destino final. La tarde del 12 de abril se detuvo en un motel de la ruta de nombre Pike, en la cuadra 1100 de Harrisburg Pike, en Carlisle, Pensilvania. Le explicó al dueño del lugar que solo quería descansar y alquiló la habitación por poco tiempo. Si bien los datos que se han filtrado están llenos de lagunas, hay una cronología de hechos y llamadas que vale la pena resaltar. Aproximadamente una hora después de registrarse en el motel, Melissa la llamó en 3 oportunidades distintas, a las 5:59, a las 6:06 y a las 6:13 de la tarde. En ninguna de esas ocasiones logró conversar con su amiga. Cerca de las 6:30 de la tarde, Denise regresó a la recepción del hotel, donde compró una caja de fósforos. Posteriormente, alrededor de las 7, las amigas volvieron a comunicarse. Denise le informó a Melissa que no podría llegar a Nueva Jersey y acordaron verse en el motel horas más tarde. En algún punto de la conversación, Denise le comentó sus planes de comprar comida y dormir. De acuerdo con lo dicho por diversas fuentes, en algún momento, entre las 6:45 y las 7 de la tarde, Melissa se comunicó con la recepción del motel y le preguntó al dueño las indicaciones para llegar hasta allí. Tal parece que cuando hablaron, la mujer notó el agotamiento de Denise y por eso su plan fue encontrarse en el motel Pike para luego regresar en caravana hasta Nueva Jersey. La última vez que alguien vio a Denise fue aproximadamente a las 8 de la noche del 12 de abril, cuando le preguntó a un empleado del motel la dirección de un conocido restaurante de comida rápida. Luego de eso, se fue sola en su vehículo. Desde un comienzo, el plan de las amigas
estuvo plagado de complicaciones y desencuentros. Denise tenía que conducir casi durante día y medio para ir a darle apoyo a Melissa, cuya crisis, al parecer, se calmó cuando comenzaron a surgir los obstáculos. Era poco más de la medianoche, es decir, que comenzaba la madrugada del 13 de abril, cuando Melissa llegó al motel Pike y subió hasta la habitación tal como habían pactado. Tocó la puerta, pero no recibió ninguna respuesta. Sabía que Denise estaba agotada y probablemente vencida por el sueño. Por eso, pidió ayuda a uno de los empleados, que amablemente le abrió con la llave maestra. Para su sorpresa, su amiga no estaba en el lugar, aunque allí se encontraban todas sus pertenencias e incluso las llaves de la habitación. La maleta estaba abierta sobre la cama, había un paquete de cigarrillos en la mesita de noche, pero curiosamente nadie parecía haber dormido allí. Pese a que no había señales de lucha en el dormitorio del motel, ni nada que encendiera las alarmas de que algo malo había ocurrido, Melissa entró en pánico y reportó la desaparición de Denise a la policía del municipio de Middlesex. Informó que su amiga había estado despierta durante más de 48 horas conduciendo un auto rentado y que algo podría haberle sucedido cuando salió a buscar comida. En ese instante, los oficiales de la policía local restaron importancia al hecho. Sin embargo, emitieron un boletín sobre el auto de alquiler desaparecido. Estaba oscuro y había mucha niebla. Como una especie de figura fantasmal, el auto Plymouth Acclaim blanco del año 93, con placas de Oklahoma, estaba muy mal aparcado y vacío, en medio del carril de circulación de la ruta 274 en dirección oeste. Tenía ambas puertas abiertas, tanto la del lado del conductor como la del copiloto, como si hubiese sido abandonado de forma intempestiva. No fue sino hasta aproximadamente las 5:30 de la mañana cuando la policía recibió el aviso del extraño auto solitario en la zona rural del condado de Perry, en Pensilvania. El sitio donde fue hallado quedaba a unos 56 kilómetros del motel y no muy lejos de Tuscarora, un bosque estatal que tenía varias cabañas de caza. Al parecer, los conductores que se detuvieron intentaron infructuosamente encender las luces de emergencia para dar aviso del peligro que representaba el auto en medio de la vía en ese momento. No pudieron hacerlo porque el vehículo estaba sin batería. La escena del automóvil en medio de la oscura vía resultó escalofriante. A pesar que fue hallado en una carretera asfaltada, se encontraba lleno de barro y rayado como si hubiese sido arrastrado o conducido fuera de la vía principal. Otro elemento muy llamativo era que no tenía combustible. Dentro del vehículo hallaron botellas de gaseosa vacías, restos de comida de la cadena de restaurantes Hardee's, incluidas las patatas fritas, un mapa y un par de zapatos. Algunas fuentes aseguraron que había una pequeña cantidad de marihuana y hubo medios que mencionaron otras sustancias. Sea como fuere, no había pruebas de que esos objetos pertenecieran a Denise. No había señales de lucha, pero las dos puertas abiertas daban a entender que Denise no viajaba sola, y además los oficiales descubrieron indicadores de actividad criminal que nunca fueron especificados. Inmediatamente, las autoridades de la zona iniciaron el rastreo con un grupo de voluntarios, perros y helicópteros en busca de Denise. Durante horas estuvieron revisando las zonas aledañas, revisando minuciosamente a pie, a caballo y en vehículos todoterreno. Sin embargo, no se hallaron rastros de la mujer desaparecida. Lo único que las autoridades recuperaron fue su bolso, el cual se halló tirado en una zanja no muy lejos del auto. Dentro tenía $13,71 en efectivo y algunos documentos, pero no se encontraron las llaves del Plymouth. La ruta 274, que se encontraba cerca del parque estatal, tenía un camino bordeado por densos bosques
y las cabañas usadas para la caza que ya mencionamos. Estas estaban aisladas de la carretera principal. Eso agregó complejidad a la búsqueda de Denise. Por más esfuerzos que hicieron las autoridades locales, no se logró hallar rastros de la joven o evidencia que les hiciera pensar que pudo huir en dirección al bosque. Eran dos los lugares que se evaluaban como supuestas escenas de un crimen que no se había comprobado: la zona donde fue hallado el vehículo y la habitación rentada en el motel Pike. Las experticias hechas en el dormitorio tampoco arrojaron datos significativos, ya que estaba en buenas condiciones, sin signos de lucha o entrada forzada. La llave del motel estaba junto a la maleta, la cual se encontró abierta sobre la cama, con parte de su ropa colocada al lado y de manera ordenada. Sobre la mesita de luz había un paquete de cigarrillos y una revista. Lo único fuera de lo común que llamó la atención de los oficiales de la policía local fue un cigarrillo dentro del cenicero que daba la impresión de haber sido encendido, pero que nadie fumó. Aparentemente se había quemado por sí solo. Otros artículos, como su certificado de nacimiento, la licencia de conducir y la libreta de libertad condicional, estaban dentro de la valija. Finalmente, algunas fuentes aseguraron que la policía halló una pequeña cantidad de marihuana, una pipa y lo que creían que era cocaína. Decimos se creía porque nunca quedó claro ni se confirmó por parte de los investigadores si la sustancia efectivamente era droga. Cuando la madre de Denise fue notificada de la desaparición de su hija, su instinto le dijo que algo grave le había ocurrido. Sin embargo, albergaba la esperanza de que las autoridades lograran conseguirla y les ofreció apoyo en lo que necesitaran con la investigación. La policía creó una línea de tiempo utilizando relatos de testigos, la información proporcionada por la madre de Denise, los registros telefónicos y las últimas conversaciones de la mujer con su amiga Melissa. Con esa línea de tiempo pudieron determinar que Denise hizo varios cambios en la ruta para intentar llegar a Nueva Jersey, y en uno de ellos se le ubicó al este de Pensilvania, específicamente en Schaefferstown, en el condado de Lebanon. Un dato que más adelante fue importante para formular algunas hipótesis. Si algo encendió las alarmas, fueron los indicadores del odómetro del automóvil, cuya distancia recorrida arrojó una referencia contraria a la establecida en la investigación. Descubrieron que Denise transitó entre 965 y 1126 kilómetros que no formaban parte de su ruta original y no podían ser contabilizados. Los investigadores no lograron determinar si Denise llegó al restaurante de comida rápida para el cual pidió la dirección, pero sí corroboraron que condujo hasta los pueblos de Schaefferstown y Burnsville en solo 90 minutos, y luego retrocedió en la dirección equivocada hasta la población de Carlisle, todo dentro de la misma Pensilvania. Desde Carlisle hasta el área donde se encontró el vehículo hay aproximadamente 38 kilómetros, y sin embargo, el odómetro registraba unos 800 kilómetros adicionales de los que ella debió recorrer desde que salió de Tulsa. Por ese motivo se pensó, y no quedó claro, que tal vez la joven madre tuvo que retroceder antes de llegar a Pensilvania. Durante la búsqueda, se elaboró un cartel con los datos de Denise. La policía trataba de encontrar a una mujer caucásica de 23 años, cabello rubio, con el largo hasta debajo de los hombros y ondulado, ojos verde azulado, anteojos correctivos y una cicatriz circular en el antebrazo. Su estatura era de 1,70 m y pesaba 54 kilogramos aproximadamente. Tras la publicación del cartel, varias personas afirmaron haber visto a una mujer con similares características, pero solo uno de esos avistamientos fue de utilidad en la investigación. El testigo valioso era un empresario de la zona, quien informó que vio a una mujer que coincidía con la descripción caminando
por el costado de la carretera en Schaefferstown. Eso ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana del 12 de abril, horas antes de su desaparición. Al parecer, Denise buscaba ayuda porque se había quedado sin combustible. Después de que él la ayudó, la joven le pidió direcciones y comentó que acababa de estar en Nueva Jersey y que emprendía el camino de regreso a su casa. Este dato resultó ser una pista que desmontaba toda la historia conocida hasta ese momento y desafiaba las mentes de los investigadores. La policía se preguntaba por qué se dijo que Denise no había llegado a Nueva Jersey si ella misma le dijo al empresario que ella iba de regreso a su hogar. La otra gran interrogante era ¿por qué, si estaba agotada y perdida, se detuvo en un motel de Carlisle y no en el propio Schaefferstown, que estaba una hora más cerca de Nueva Jersey? Los investigadores presumieron que la diferencia en el kilometraje que marcaba el odómetro de su auto alquilado podía tener algo que ver con esa información. Además, los registros telefónicos mostraron que, efectivamente, Denise llamó a Melissa desde Schaefferstown el 11 de abril a las 11:39 de la mañana, con lo cual quedaba corroborada la información del empresario. Pese a que varias personas aseguraron haber visto a la mujer, ninguna pista sirvió para dar con su paradero. A Denise parecía habérsela tragado la tierra. No la conseguían viva ni tampoco hallaban su cuerpo, y su desaparición fue todo un gran misterio. No había razón alguna que le hiciera pensar a los investigadores que no quería volver a casa y estar con su pequeño de 14 meses. Además, en la habitación del motel quedaron todas sus pertenencias como señal de que regresaría una vez que consiguiera comida. 6 meses después del suceso, en 1994, hubo otra extraña pista en el caso. Se sabía que Denise había mantenido una aventura con su jefe cuando trabajaba en el aeropuerto de Haskell y que como consecuencia de eso quedó desempleada. Lo que nunca se confirmó fue si esa relación había terminado. Días antes de la celebración de Acción de Gracias, la esposa del ex jefe informó a la policía que había recibido una llamada de Denise en la que aparentemente la joven madre le aseguró que se había casado y que no pensaba volver a casa. Sin embargo, los investigadores no lograron confirmar esa historia y elaboraron 2 posibles escenarios en torno a ella. El primero era que pudo ser producto de la imaginación o la astucia de una mujer celosa para sacar a su rival del juego. En el segundo escenario, quien hizo la llamada no fue Denise, sino alguien que, por alguna inexplicable razón, se hizo pasar por ella. Más allá de esas 2 hipótesis, la policía descartó seguir esa línea de indagación. Los investigadores se hallaban en un laberinto con muchas interrogantes y más suposiciones que certezas. El único testimonio era el de Melissa, la amiga con quien Denise se comunicó durante todo el recorrido y la última que habló con la chica. En este punto nos vamos a detener, pues aun cuando Melissa nunca fue sospechosa en el caso, hay varios datos que no quedaron claros en cuanto a la investigación y su participación en la desaparición de Denise. Melissa llegó al Motel Pike después de medianoche y ya a las 2:49 estaban dando parte a la policía sobre la desaparición. Es decir, que en muy poco tiempo asumió que a Denise le había ocurrido algo malo. En un principio, la amiga dijo a las autoridades que ella viajó sola con su novio hasta el motel para buscar a Denise. Sin embargo, las reseñas del caso señalaron que Melissa iba acompañada de 2 hombres, a quienes describió como conocidos casuales del bar en el que ella trabajaba. Nunca quedó clara la razón por la cual se hizo acompañar de los 2 sujetos. Existieron algunas discordancias en las declaraciones de Melissa y las de sus 2 acompañantes con respecto a lo ocurrido durante los minutos siguientes a su llegada al motel.
La primera de ellas fue que, según Melissa, cuando el empleado le dio acceso a la habitación de Denise y vio el estado de la misma, entró en pánico y decidió llamar a la policía. Por el contrario, los amigos casuales afirmaron que se puso furibunda apenas vio que el auto alquilado no estaba en el estacionamiento. Melissa afirmó ante los policías que Denise era como una hermana, se conocían desde pequeñas y estaba segura que nunca bebió ni consumió drogas. Sin embargo, los conocidos contaron que cuando no hallaron a Denise en su habitación, lo primero que hicieron los tres fue buscarla en los bares locales cercanos al motel. Otro elemento llamativo fue que Melissa entró en pánico apenas vio el estado de la habitación de Denise en el motel. No obstante, para la policía no había nada fuera de lo normal o particularmente extraño que les hiciera pensar que la joven estaba en peligro. En sus indagaciones, la policía descubrió que 17 horas antes de que Denise llegara al motel, se hizo una llamada a Melissa desde un teléfono público de una cafetería de nombre Sheetz, ubicada en el municipio Middlesex Township, en Pensilvania. Dicha llamada no fue contestada y se dirigió al correo de voz. Curiosamente, cuando se le preguntó a Melissa sobre ese punto, la mujer afirmó a los investigadores que no tenía conexión con esa área ni recordaba nada sobre la llamada o quién la hizo. Melissa tampoco pudo dar una explicación sobre la llamada que recibió de Denise el día anterior a su desaparición, la cual fue realizada desde el pueblo de Schaefferstown. Tampoco hubo mucha explicación de por qué Denise se detuvo específicamente en Schaefferstown, cuando desde ese punto existían pueblos más cercanos en los que podría haber hecho un giro para tomar la vía a Nueva Jersey. Los investigadores especularon que alguien podría haberle dado direcciones equivocadas de manera intencional, pero no hubo pruebas que avalaran esa suposición. A lo largo de la investigación, los detectives interrogaron varias veces a Melissa en su casa de Nueva Jersey con el fin de corroborar algunos datos no consistentes. De acuerdo con declaraciones que dio el detective jefe del condado de Cumberland, Les Freeling, quien fue uno de los primeros encargados de la investigación, no estaban satisfechos con muchas de las respuestas que recibieron de Melissa. Al principio la mujer se mostró colaborativa y en una de las declaraciones que dio ante los medios hizo una súplica entre lágrimas para que apareciera su amiga. Después, simplemente se negó a responder más preguntas, pues afirmó que quería continuar con su vida y dejar atrás ese episodio. Según algunas fuentes, no se conoció más de su paradero. Otros medios reseñaron que, tiempo después, Melissa tuvo algunos problemas legales no relacionados con el caso de su amiga. La desaparición de Denise ha estado rodeada de muchas incógnitas, misterios y datos que no se han podido verificar. Uno de los más llamativos fue que los investigadores entrevistaron a muchas otras personas cuyas identidades se mantuvieron en reserva, y en ese grupo estaban algunas que probablemente ocultaban información. Los medios no tuvieron acceso a ellas. En el año 2008, los detectives hicieron una nueva revisión del caso y, con la esperanza puesta en los avances de las ciencias forenses, enviaron al laboratorio algunas colillas de cigarrillos y vasos de papel que se encontraron en el automóvil, con el fin de que se les practicaran pruebas de ADN. Sin embargo, no hubo ningún resultado determinante. Para las autoridades, así como para la familia, hubo un crimen detrás de su desaparición, el cual posiblemente estuvo relacionado con las drogas, pero al no hallarse pruebas sólidas, el caso permanecía estancado. Desde la opinión profesional de Les, el detective jefe del condado de Cumberland, Denise no estaba viva. Fue a encontrarse con una amiga y algo salió mal. Durante los años siguientes, los investigadores batallaron por juntar las piezas
de una historia que para ellos no tenía ningún sentido. Desde el punto de vista de los nuevos encargados de la investigación, la propia Melissa, amiga de Denise, estaba involucrada y ellos consideraban que algo más perverso que un extravío había ocurrido. Pero más allá de las hipótesis policiales que carecían de evidencias comprobables, lo único cierto era que había una familia sumida en la incertidumbre. Los allegados a la joven madre durante años lucharon por aceptar su desaparición y continuaron esperando que llegaran respuestas. Estaban seguros de que Denise nunca hubiese abandonado a su hijo por voluntad propia y tampoco le causaría ese dolor a las muchas personas que la amaban. Con el paso del tiempo, aceptaron que algo terrible le ocurrió. El 16 de abril del año 2009, en un nuevo y último esfuerzo por conseguir un indicio, la familia, la fiscalía y los investigadores se unieron en una rueda de prensa con el propósito de instar a la comunidad a aportar información acerca del caso. Habían pasado 15 años desde que Denise desapareció y los oficiales de policía esperaban que la comunidad volviera a hablar de su situación, con el fin de descubrir la pieza faltante que permitiera armar el rompecabezas y darle un cierre a la familia. En esa oportunidad, Joanne Wells, una prima de Deorma, la madre de Denise, aprovechó la presencia de los medios para mandarle un mensaje directo al responsable, a quien le sugirió que hablara para que no tuviera que seguir cargando con la culpa. Además, abogó por el hijo de Denise, quien necesitaba una respuesta sobre lo ocurrido a su madre. En esa misma oportunidad, el fiscal del distrito del condado de Cumberland, David Fred, informó que los investigadores habían entrevistado repetidamente a algunas personas que sabían más de lo que habían dicho. Reveló que incluso utilizaron un radar de penetración terrestre en el motel Pike, pero no hubo resultado. Finalmente, asomó la posibilidad de que el tráfico de drogas estuviera involucrado, pero no tenían seguridad de ello. En el año 2018, durante una de las pocas entrevistas que la madre dio a los medios de comunicación, agradeció a la policía que continuara con el caso abierto y mantuviera viva la esperanza de resolver el misterio. No obstante, indicó que ella sabía en su interior que su hija había fallecido. Luego, en otra entrevista que ofreció a un canal local en el año 2020, Deorma afirmó que Denise era su ángel y que durante años la había extrañado. Lamentó no verla crecer en su papel de madre y esperaba, como siempre, una respuesta. Reconoció que no saber qué pasó era una agonía interminable. Quería hacer todo lo que estuviera a su alcance para encontrar una respuesta y por eso llamaba a la policía aproximadamente una vez a la semana. Sin embargo, en algún momento entendió que no debía consumirse en el recuerdo para poder disfrutar de su familia, en especial de su nieto, a quien le tocó criar tras la desaparición de Denise. Este caso ha dejado mucho espacio a la especulación y los hechos han sido difíciles de precisar. Pasó por manos de varios investigadores y la mayoría de ellos consideraron que hubo algo muy turbio. Con ese precedente, en septiembre del año 2020, hubo una nueva actualización. Trooper John Borman fue el detective asignado para continuar con la investigación, y en una de sus primeras declaraciones afirmó que siendo un caso más o menos reciente, aún había oportunidad para que cualquiera de los involucrados estuviera vivo. El detective perteneciente a la Policía Estatal de Pensilvania confirmó que en esa fecha se enviaron más pruebas al laboratorio para realizar análisis de ADN y que los investigadores trabajaban sobre las innumerables hipótesis que existían y sobre las actuaciones de la policía al momento del suceso, con el propósito de encontrar cualquier paso en falso que pudiera haber obstaculizado la investigación. Trabajaron específicamente
en 3 líneas relacionadas con el momento en que el auto se detuvo en la carretera. ¿Sucedió algo malo cuando se quedó sin combustible y alguien con malas intenciones se detuvo para ayudarla? ¿La siguieron hasta esa escena porque había un problema de drogas? ¿O alguien dejó caer la versión de la desaparición para desviar la investigación? John, quien dijo que se tomó como algo personal el caso de Denise, leyó nuevamente el informe y descubrió algunos pasos en falso que tal vez se cometieron al inicio, o puntos en la investigación en los que probablemente no debieron haberse centrado. Según el detective, los problemas más evidentes eran, en primer lugar, que alguien sabía más de lo que había dicho. El segundo punto fue que persiguieron pistas alejadas de la escena durante mucho tiempo, y como consecuencia de eso, se perdieron evidencias desde el principio que probablemente estuvieron cerca de los bosques del condado de Perry o del motel en Carlisle. Consideró también que claramente debía haber un cuerpo, pero hubo muchos obstáculos para encontrarlo, no solo por lo difícil del terreno, sino por errores que, a su juicio, cometieron los equipos de búsqueda iniciales. Indicó que descuidaron los senderos dentro y alrededor del área donde se encontró el automóvil. Adicional a eso, se pasó por alto el misterioso detalle del vehículo. ¿Por qué lo dejaron en ese lugar específicamente? ¿Qué causó el daño visible? ¿Y por qué razón estaba cubierto de barro? Ninguna respuesta a esas preguntas estaba en el expediente. Como parte de la nueva investigación, también se enviaron, junto con las pruebas de ADN, otras muestras al laboratorio del condado de Cumberland, para que a través de un análisis de deposición de metal al vacío que permite recubrir o revestir los materiales, se extrajeran huellas dactilares de algunos objetos y telas. Esa fue la última actualización que se consiguió de este caso. Lamentablemente, después de tantos años, hubo pocas novedades. Ni los análisis de ADN ni las huellas dactilares han acercado a los investigadores a una respuesta. Aunque hace años su familia trató de convencer a los tribunales para que la declararan fallecida, Denise todavía figura en las páginas del FBI como un caso abierto de persona desaparecida. De William, su hijo, poco se supo, solo que fue criado por sus abuelos y que se casó en el 2018. Y en palabras textuales de Diorma, para él ha sido siempre muy difícil no saber nunca lo que le ocurrió a su madre. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.